Veo que sabés grabar, Tessy, pero era hora que aprendieras. Bueno, buenas noches a todos. Esto que iniciamos una especie de diálogo sobre distintos temas. Hoy queremos hablar sobre el tipo de cambio. Hola, Luque. Bueno, en el caso, para los que no están en Argentina, por ahí sabrán que acá hay algo que se llama un cepo, que significa básicamente que no se puede comprar dólares salvo a los que el gobierno dice y al precio que el gobierno dice. Esto ocasionó varios problemas y ahora el problema es que para el próximo gobierno, que seguramente será distinto, cómo se sale de este tipo de cosas. Se puede salir de un plumazo de repente, si hay que hacerlo en forma gradual o qué es lo que ocurriría. Si mal no recuerdo, Roberto, creo que Macri dijo que el día que era gobierno, al día siguiente o el mismo día eliminaba el cepo, algo por el estilo, lo cual provocó reacción de los propios economistas, diciendo, bueno, con calma, ¿qué va a pasar acá? De manera que, ¿qué tenés para...? O sea, la mecánica para los que están por primera vez es nosotros con Roberto vamos comentando, pero ustedes en el chat pueden hacer preguntas cuando quieran o intervenir y escribir alguna opinión relativamente corta, pues no, como es por escrito esa parte, traten de escribir en forma sintética. Bueno, Roberto, ¿qué te parece para abrir el fuego las afirmaciones de Macri? Bueno, primero, de algunos partidos opositores al gobierno y del mismo gobierno se van a decir, no, pero bueno, a ver, vamos a poner, algunos dijeron, no se puede salir tan fácilmente, hay que tener reservas. Kicillof dijo, hay que endeudarse, eso me hace pensar que se va a endeudar para salir del cepo. Lo primero que diría es, en realidad, Kicillof se está endeudando para mantener el cepo, porque está tomando el swap con China, toma yen, vende los yen por dólares y después vende esos dólares en el mercado, en lo que es el dólar ahorro, para que la gente lo compre y lo venda en el blue y de esa forma baje el blue. ¿Sí? O sea, hace todo un giro, pero a través de deuda. Ahora, el punto central acá es alguien dijo en Twitter, me puso, bueno, pero si no sabemos cuáles son las reservas no se puede debatir. Justamente, no sabemos cuáles son las reservas. Es más, no hace falta tener reservas en el Banco Central para salir del cepo. Porque si estamos pensando que necesitamos reservas, quiere decir que estamos pensando, más que en una salida con flotación limpia, estamos pensando en una devaluación, que es llevar el dólar de 8,70 a otro número mágico. 8,70 sería el número mágico y el número mágico nuevo no sabemos cuál sería. Yo no estoy pensando en eso. Yo digo, deja que la oferta y la demanda lo determine, pero en un contexto de política económica que tiene que incluir, uno, disciplina monetaria, para eso necesitas disciplina fiscal y mucha confianza en la gente que tenga el control de la economía. Esto no es, me parece que acá no puedes poner a cualquier economista al frente del Ministerio de Economía. Tenés que poner a alguien que inspire confianza y que además tenga un programa económico consistente. De esa manera vas a atenuar notablemente el salto cambiario, como le ocurrió a Duhalde en su momento, donde de 1,40 se le fue a 4, después bajó, etc. Pero me parece que lo primero que hay que tener en presente es que no me interesa cuántas reservas hace el Banco Central, porque no voy a usar las reservas para controlar el tipo de cambio. Lo voy a dejar flotar libremente, ¿se entiende? Con lo cual puede salir al otro día. Si tenés un plan económico armado de antemano. Ahí Felipe pregunta, ¿hay que seguir un orden de medidas o muchas de golpe? Y Warlock pregunta o dice, necesitamos un Ministerio de Economía. Estados Unidos tiene. A ver, complementando un poco lo de Roberto, salir de cepo hay que salir.
salir lento o rápido salir lento es como pedirle a alguien que le saquen una muela sin anestesia y de a poco. O sea, es un dolor medio largo e innecesario. Ahora, uno puede liberar el cepo, o sea, liberar el mercado cambiario. Esto es para Argentina o para cualquier país, ¿no?, que tenga control cambiario y que por lo tanto existe al mismo tiempo un mercado paralelo. Podemos salir liberando solamente el mercado cambiario sin hacer nada más, una especie de lo que los economistas llaman un ceteris paribus, o, como decía Felipe, pero Roberto también lo mencionó, acá hay un conjunto de medidas. Es decir, la economía no funciona con una sola variable, o con tipo de cambio libre controlado, controlando la cantidad de dinero y nada más, o terminando con el déficit fiscal y nada más. O sea, es un combo. Si quiero hacer supongamos una paella, necesito varios ingredientes, con uno solo no funciona. A esta hora hablar de comida no va bien. Es cierto. Entonces, claro, en realidad el cepo se puede y se debe liberar, pero sería mucho mejor si se libera con otras medidas que son básicamente contención del gasto público y desregulación de los mercados con personas que generen confianza, punto que hizo Roberto, esto es clave. Es decir, acá hay también un combo, es un conjunto de medidas creíbles por personas creíbles y que sabemos que le van a hacer. Como ejemplo contrario, tenemos en Argentina lo que se llamó un plan primavera, que más o menos era sensato, pero estaba implementado por gente no creíble, entonces no funciona. O, si ustedes recuerdan, en el 82, Argentina, como no teníamos nada que hacer, nos metimos en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. Interesante porque, y de página, Jorge Luis Borges dijo que Argentina y Gran Bretaña peleándose por las Malvinas eran como dos pelados peleándose por un peine. Más o menos era eso. Pero en medio de la guerra, Roberto Alemán liberó el tipo de cambio que estaba controlado y en vez de subir bajó, porque era alguien que generaba confianza. Entonces, resumo mi parte, digo, sí hay que liberarlo, pero esto es un combo, es un conjunto de cosas para poder hacer el omelette o la paella o lo que quieran, el pastel. Necesito un conjunto de cosas, no una medida sola, ¿no?, y aislada. No sé, Roberto, ¿cómo te suena eso? Sí, bueno, lo primero a resaltar entonces es, uno, no es que salir del cepo implica devaluar, es dejar flotar libre el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Flotación limpia. Lo que pasa es que, perdón si uno hace... implica devaluar si no haces nada más. Bueno, eso vamos a dejar que el mercado decida cuál es el precio. ¿Sí? A ver, déjame que lo ponga de esta forma. Hay gente del PRO que cree que solo con la confianza que se va a generar resuelven todo el problema. Y dije, miren, a uno le dije, mirá, no podés pensar que solo con la confianza arreglás el problema. Tenés que generar confianza, pero además después tenés que arreglar los problemas concretos, ¿sí? Entonces, yo lo que diría es, primero, antes de, digamos, de asumir, vos tenés que tener armado un plan económico. Tenés que decir, voy a agarrar el gasto público. Como sé que necesito disciplina monetaria, es inevitable tener disciplina fiscal. Por lo tanto, antes de asumir, ya tengo que tener en cartera dónde voy a bajar el gasto público. Y además voy a tener que hacer un gran esfuerzo porque tengo que bajar el gasto público por un lado y reformular todo este sistema tributario loco que tenemos, ¿sí? Entonces, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Más alguien que genere confianza, que sin ninguna duda, confianza necesitas, pero las medidas también hay que tomarlas. No es con confianza solamente que se resuelven los problemas. La confianza lo que pasa es que te da más tiempo, te da más plazo
para poder adoptar las medidas, para ir haciendo todo lo que es la reforma del sistema impositivo y la reforma del sistema tributario. Después de regular la economía es casi de un día para otro también. Acá el próximo gobierno, más que hacer leyes, tiene que derogar leyes. ¿Sí? Entonces, a ver, para salir de precios cuidados no tenés que hacer muchas cosas. Soltaste, lo anulaste y se acabó. Lo mismo que el cepo. ¿Cuánto sería el... por ahí hay una pregunta que creo que es, ¿cuál sería el precio del cepo, no, del dólar sin el cepo? Y solo Dios sabe eso. Yo creo que de entrada 8,70 no va a ser, porque en realidad el tipo de cambio real depende, entre otras cosas, de la productividad de la economía. Y eso depende del gasto público, del tipo de política impositiva que se tenga, del nivel de gasto y de la calidad del gasto, de la legislación laboral. Yo no creo que se vaya a hacer todas las reformas que tengo en mente. Así que me parece que 8,70 es bajo. ¿Cuánto es? ¿15, 20, 30? No lo sé. Eso hay que verlo, porque puede ser que entren al mismo tiempo dólares, porque vean que los activos en la Argentina están baratos. Entonces, lo que uno piensa que se puede ir a 20 pesos el dólar, en un contexto de confianza no se va a 20, se va de 8,70 a, no sé, a 12. Tiende a igualar el tipo de cambio blue o marginal. ¿Qué es la historia? Yo estuve revisando qué había pasado en las series históricas y en general el oficial tiende a igualarse con el marginal. ¿Charlie? Sí, yo diría que lo de la confianza, que separaste la confianza con las medidas, no los veo como independientes. O sea, me parece que confianza lográs con un programa económico que genere confianza y gente que esté asociada con la confianza. Pues si vos sacás un programa económico confiable pero por gente no creíble, no va a funcionar. O si tenés gente creíble con un programa económico que no funciona, tampoco va a funcionar, y creo que podemos ir a algunos ejemplos atrás de cómo de repente tenés casos de programas que tal vez podrían haber funcionado, pero la gente no era creíble y viceversa. Entonces, generar confianza implica gente que crea, gente que esté convencida de lo que va a hacer. Por ejemplo, Cavallo, con todos los errores que cometió, porque cometió un montón, pero Cavallo, al sacar la convertibilidad fue un plan que generó confianza, debería decir que una confianza equivocada, y Cavallo además creía, y como todos los que vivimos en Argentina sabemos, era el superministro de Economía en ese momento, entonces era alguien que era creíble en lo que iba a hacer. Y el plan de decir, bueno, por atrás de atrás de un peso hay un dólar, por lo tanto no se puede devaluar, y esto va a ser así, entonces podemos traer y sacar capitales sin ninguna restricción. La persona, el ministro de Economía, Cavallo, era creíble, y de repente tenés ese efecto, ¿no? Que tenés un plan que fue creíble por una persona creíble, pero también entra el otro factor. Si la gente y los mercados, y si querés los empresarios, están creciendo bien o están creciendo mal. O sea, porque vos digamos, para poder decir esto funciona, no basta con decir tengo convertibilidad. Es convertibilidad más equilibrio fiscal más mercados desregulados. Y obviamente en el plan de convertibilidad lo que falló fue el segundo, el que el equilibrio fiscal no estaba por ninguna parte. Y la desregulación de los mercados sí es suficiente, pero más o menos. Ahora, eso sí te provoca una entrada de dólares fuerte, pero no descartaría esta otra variable, es decir, el mercado está creciendo en algo que no debería creer porque técnicamente no se sostiene. Pues de repente tenés una confianza de corto plazo que te genera entrada de dólares, pero que es un problema en el mediano y largo, ¿no? A ver,
Y bueno, Warlo pregunta, ¿cuánto es reservas dividido circulante más M2? No sé, Warlo, pero es una cuenta que yo no haría. Después, si queremos, vemos por qué. Y Felipe dice, ningún plan puede tener éxito si se sigue despilfarrando. Claro, Felipe, con esto cierro, le dejo a Roberto. Pero el problema es que a veces la gente cree en estas cosas que técnicamente no son correctas. Entonces, de repente, la gente apoya una aerolínea de bandera, la gente apoya una estatización de YPF y apoyan muchas cosas que son populares, que generan confianza. De repente te apoyan un proteccionismo. Eh, y, y eso genera una confianza que provoca inversiones, que provoca ingreso de dólares en el corto plazo, pero analizado técnicamente uno puede llegar a decir esto no es sostenible en el tiempo. Roberto. Sí, a ver, bueno, lo de acá el tema clave es la confianza, como decía antes, junto con el plan consistente, ¿sí? Y para eso se necesita además un respaldo político que le dé consistencia al ministro de Economía, porque si un ministro de Economía no tiene un respaldo político importante, estamos fritos también, ¿no? Entonces, eso, digamos, este es un problema económico, político, institucional. El primer dato es, sabemos que con el cepo no llegamos a ninguna parte, o sea, es condición necesaria pero no suficiente para poner en funcionamiento la economía. Mientras esté el cepo, nadie va a ingresar $1 a la Argentina porque no sabe si puede sacarlo en forma de capital o las utilidades que tenga o lo que sea. Punto número uno. De manera que no puedo pensar que un tipo que me genere confianza me va a hacer ingresar capitales si sigo manteniendo el cepo. Ese hombre me genera confianza, pero el cepo lo tengo que sacar por definición, porque no me van a entrar dólares. Entonces, los dólares entran por dos lados, básicamente. Por tres. Uno es por las exportaciones, ¿sí? Que hoy es el único flujo de ingresos que tenemos de divisas. El otro, y además viene cayendo porque las exportaciones caen, el otro es por ingreso de capitales, que puede ser porque compran acciones, o sea, acciones o bonos, o porque alguien le pide prestado en el exterior, o porque vienen inversiones extranjeras directas, o de locales, ¿sí? Que están repatriando capitales. Entonces, en lo que estoy pensando yo es que la salida de la Argentina va a ser más por el lado de la inversión y de la exportación que en el consumo. Y para eso se van a necesitar capitales, y para eso se van a necesitar que ingresen dólares. Por lo tanto, tengo que crear todas las condiciones para que tengan una avalancha de dólares. Mi impresión es que si se hacen bien las cosas, el problema va a ser que el dólar va a ser barato en la Argentina, más que caro. No sé si, puede ser que al principio haya un overshooting o una salida, digamos, un salto en el tipo de cambio. Pero no creo que dure mucho si eso va acompañado de un tipo con mucho prestigio y además, o sea, un prestigio de alguien que dice voy a desregular el mercado o voy a tener un gasto, voy a disciplinar el gasto público, la política monetaria, definir una regla monetaria muy clara, etcétera. Todo eso. A la pregunta de M2, ¿cómo era la reserva sobre M2, ¿no es cierto? La verdad es que esa cuenta no la hago, yo sigo otro número, que es relacionar lo que se conoce como base monetaria amplia, que sería todos los pesos en circulación, más los encajes bancarios, más toda la deuda que coloca el Banco Central en el mercado para absorber liquidez, como son LEVAX, LOVAX, PASES, etc. El último número que tenía, que hice hace 20 días atrás, me da que, porque en realidad el Banco Central tiene reservas que tiene que respaldar esos pasivos, nada más, ¿no es cierto? El Banco Central no es responsable por los pesos que están en los bancos y están prestados y la multiplicación de dinero que genera el sistema bancario. Ese número me da entre unos 25 pesos. ¿Eh?
Pero eso es, digamos, si fuésemos una convertida y el Banco Central dice, bueno, con estos dólares recupero todo los pesos que hay en el mercado más todos los bonos que emití. Daría más o menos 25 pesos. Que tampoco sabemos si las reservas que me están declarando son reales o no son reales. ¿Sí? Por ahí está truchado el número. Por lo tanto, el número en sí no me sirve. Como no sabemos con qué número fiscal vamos a llegar, con qué número de reservas vamos a llegar, lo mejor es armar un programa económico a prueba de balas. Y esto significa justamente pensar en una libre flotación y que el tipo de cambio siga al nivel que tenga que llegar más que en una devaluación, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Charlie? Sí, a ver, quiero, Ariel Colantuono, ¿ustedes opinan que abrir el cepo significa comprar dólares por ventanilla como antes o debería seguir siendo autorizado por la FIP? Ah, qué pregunta. No, la FIP hay que cerrarla. Es decir, si hay una ventanilla a cerrar, es la FIP. Pero tal vez en alguna de las futuras reuniones podemos hablar de reforma del sistema impositivo que genere confianza. Pero no, es decir, eso de usar al gobierno para perseguir gente que opina distinto, que es enemigo político, etcétera, es decir, no genera para nada la confianza de la cual estamos hablando. Es decir, la gente se tiene que sentir no vigilada para invertir correctamente. El Estado tiene que cumplir su función de perseguir a ladrones, violadores, etcétera, eficientemente, que por empezar gasten la plata bien, como deben ser. Entonces uno necesita estar financiando el déficit de aerolíneas, de YPF, de fútbol para todos. Es mejor que le paguen bien a la policía, que los entrenen bien, física y psíquicamente, que tengan buena tecnología, etcétera, y que persigan bien a la delincuencia y a lo que corresponde. Pero la gente tiene que poder comprar y vender lo que quiere sin estar vigilado absolutamente por nadie. Obviamente siempre y cuando está dentro de la ley, ¿no? Sin violar derechos de nadie. Felipe dice, difícil encontrar con ese capital de confianza, es difícil, pero creo que no es imposible. Uno está descreído de todo. Sí, eso de descreído es cierto, Felipe, pero que de repente los milagros ocurren, no sé cómo, pero pasa. Entonces, sí, la confianza es clave. Yo solamente diría que para los análisis económicos en la toma de decisiones, nuevamente repito, la confianza puede estar justificada o no justificada. Con esto quiero decir, una confianza no justificada es creer en algo que va a funcionar cuando en realidad no va a funcionar. Supongamos, como ejemplo, creer que un control de precios va a solucionar el problema de inflación. De repente la gente cree, y a veces hasta los empresarios, ese tipo de cosas. Entonces se genera en el corto plazo, por error, alguna confianza que da como un veranito, una primavera, un plan primavera así de corto plazo. Que es distinto a decir, estoy creyendo, pero además de creer, estoy creyendo en algo que me va a llevar al puerto que corresponde. Ahí por ahí tengo una diferencia con Roberto, es que el cepo no nos lleva a ninguna parte. Sí, nos ha llevado al desastre. A ninguna parte positiva, tal vez, pero el cepo ha sido un verdadero. Entonces, sí, acá hay una misión complicada, la gente no tiene por qué saber de economía, hay muchos mitos, como por ejemplo que exportar es bueno e importar es malo, que bajar la tasa de interés mediante expansión monetaria es bueno, que emitir dinero estimula la economía, que la protección arancelaria es buena, o sea, mitos en economía hay muchos. Y eso es un problema, porque lamentablemente en economía
a diferencia en física tal vez, o en biología, todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo opina qué es lo que hay que hacer, que está bien, que está mal, etc. Entonces en los programas tienen a periodistas que habitualmente no están muy bien formados, opinando, empresarios que defienden sus propios intereses, tienen a sindicalistas, o sea, es una bolsa de opinión y está bien que sea así, pero puede salir para cualquier lado. Finalmente, le respondo a Skoll, creo haber encontrado en el idioma noruego la frase exacta. Fainta verde. Okay. Me parece bueno. Roberto. Sí, a ver, no, por supuesto que el cepo obviamente no conduce a nada, pero el hecho más claro de que no van a entrar capitales con el cepo es el blanqueo. El SEDIN, bendito, ¿cuánto hace que se largó? 2 años creo, no sé si. No trajo más de 250 millones de dólares. ¿Sí? Y me extraña que hayan entrado 250 millones de dólares, no sabes quién los lavó eso. Acá el problema está, no solamente, yo creo que la falta de ingreso de capitales no es solamente por el cepo. O sea, no es que porque pusieron el cepo entonces no entra. Porque durante todo el periodo del kirchnerismo se fueron de la Argentina entre 95 y 100 mil millones de dólares. Tengo el número por ahí guardado, el número exacto, pero digamos 96 mil millones o algo así. Un número por el estilo. Una parte importante se fue, obviamente, antes de poner el cepo, ¿sí? Por lo tanto, el cepo lo que hizo fue frenar manu militari la fuga de capitales. Lo que no permite es el ingreso. Pero antes tampoco ingresaban, se rajaban los capitales. No sé si... Y eso es por falta de confianza en el gobierno. Como no respetan los derechos de propiedad, justamente tuve un debate bastante fuerte durante el fin de Semana Santa con Martín Redrado, porque dijo, bueno, hubo distintos cruces ahí y le dije que, bueno, que en realidad el problema había empezado ya con él cuando estaba en el Banco Central, porque en el 2007 él era presidente del Banco Central. Lo que es la cantidad de pesos en circulación crecía a una tasa del 25-30% anual. Me dice, bueno, pero está la demanda por moneda. Y digo, no, si en ese momento tuvieron, en el 2007 se interviene el INDEC. ¿Para qué? Como había elecciones, había que esconder la inflación. Punto 1. Además, hay una fuga ese año de capitales fenomenal. Pero mirá, ahí el problema era que sobraban pesos, la gente no los quiere. Y ahí vamos al punto central. En realidad, hay que salir del cepo y permitir que la gente tenga la moneda que quiera, porque evidentemente el peso no lo quiere nadie. No tenemos moneda en rigor. Entonces hay que restablecer un sistema monetario. Yo creo que la gente en realidad lo que elige es el peso, pero no el dólar, perdón. Pero no elige el dólar como moneda porque se mete en la Reserva Federal a ver qué hay adentro de la Reserva Federal y entonces estudia el balance y dice, no, esta es una moneda de buena calidad. Solamente confía en esa moneda porque, confían en esa moneda porque creen que las instituciones de Estados Unidos son más razonables que la nuestra, no más que eso. ¿Sí? A cualquiera de ustedes le puedo preguntar, si tienen que ahorrar, ¿en qué ahorran? Más de uno va a decir dólares o euros, pero ninguno de ustedes sabe que hay en las reservas que hay como respaldo de cada euro y cada dólar en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal. Confían en esas instituciones. Bueno, nosotros no tenemos instituciones y por lo tanto no tenemos moneda. Volviendo, diría, me parece que acá el problema no es solamente el cepo. El gobierno el kirchnerismo generó tanta desconfianza que la gran fuga de capitales se produce antes del cepo. ¿Se entiende lo que quiero transmitir, no? Es un problema adicional el cepo. Lo que frena es, digamos, hay que sacar el cepo, pero con el cepo solo no resuelve el problema, porque la gran fuga de capitales la tuve antes, lo cual me está indicando que el problema es falta de confianza en las políticas económicas que está aplicando el gobierno. Y en el respeto por los derechos de propiedad. Charlie. Bueno, efectivamente, a ver, lo que pasa es que el cepo es consecuencia y causa. Totalmente de acuerdo. Es decir, el cepo se pone porque los capitales ya se estaban yendo. Entonces el gobierno
reacciona estúpidamente poniendo el cepo, lo cual es más o menos como agregar, como se suele decir, más gasolina al fuego. O si estoy apuntando con el automóvil hacia una pared, acelero. Entonces, el cepo obviamente es la consecuencia de la fuga de capitales anteriores por la desconfianza que genera el gobierno, que la genera con una medida que todavía genera más desconfianza. Los capitales no van, o sea, podemos imaginarnos el país como diciendo hay cierto stock de dólares en el país. Ese stock va a crecer o va a disminuir de acuerdo a la entrada o salida de dólares que haya en el país. Entonces, las medidas que habían tomado antes del cepo, reforzadas por el cepo, lo que hace es frenar la entrada de dólares, ya sea por exportaciones, porque las demoro, como dice AIDEM, la empiezo a demorar y obviamente freno las inversiones. Entonces, el stock no va a crecer tanto porque la entrada de dólares se frena. Y la salida de dólares se puede frenar, a ver, medianamente. ¿Medianamente qué quiere decir? Uno puede decir, bueno, no vendo dólares al que va a importar webcams o el que va a importar iPods o algo por el estilo. Entonces la gente se enojará porque no voy y faltan algunos productos que no van a ser a la vida o muerte de nuestra vida, pero molesta. ¿Sí? Después se pueden poner restricciones a importaciones de bienes de capital durable, es decir, una máquina que dura 5/10 años va a seguir funcionando. Vamos a perder eficiencia, se va a volver un poco obsoleta, menos competitiva, esto no va a ser menos competitivo, pero no paraliza la producción. Ahora, el problema es cuando freno importaciones que me frenan la producción, como materias primas, o artículos de consumo graves como son los medicamentos o cosas por el estilo. Entonces, uno no le pueden poner, no puedo controlar la salida de dólares. Entonces, como la entrada de dólares, nadie entra donde no puede salir, porque ni Kicillof ni Cristina llevan los dólares a países como Cuba, seguramente los tienen como se dice en Suiza, en Liechtenstein o donde sea, donde pueden entrar y salir. Pero en la salida de dólares no se puede frenar. Entonces, por eso cada vez se empeora más la situación. Es como que el stock de dólares va disminuyendo. Apaleado debería estar el gobierno. Apaleado estamos nosotros por la fibra. Suavizado por el hecho de que están vendiendo dólares para ahorro al tipo de cambio oficial para que la gente los venda en el mercado paralelo. Entonces esto frena el paralelo. Obviamente para eso necesita un endeudamiento creciente. Pero el problema es que esto no cambia mientras, para ir a un extremo, yo diría, ideal, ya que terminamos con Semana Santa, transformar al país en un paraíso fiscal. Es decir, realmente los paraísos fiscales se mencionan como cosas malas, ¿no? Son malas palabras. Lo que queremos es que el país sea un paraíso fiscal, que sea una máquina de atraer capitales en forma permanente. Scott dice, el shitterismo llegó a afirmar que el shitterismo, bueno, afirma ya cualquier cosa. Roberto. No, estaba distraído leyendo, sí, las preguntas. Veamos, estamos dando vueltas siempre sobre el mismo punto. En realidad acá creo que alguien lo había puesto antes, la fórmula, espérate que la encuentre en alguna de los comentarios, y era acá está, Felipe Watchlin. Dice, entonces la idea es plan creíble más profesionales confiables, programa tipo, espérate, ¿qué dice ahí? Programa, hola José, ahí está José Venegas. Hay que abrogar el infierno fiscal. Ese tema después lo hablamos, pará. Sí, bueno, la combinación es esa. Es un plan económico creíble.
Flotación limpia, punto 1. Flotación limpia es punto 1. 2. Con un plan económico confiable, o sea, un plan económico consistente que implica disciplina monetaria y fiscal, y el tipo que lo hace no puede ser cualquiera. Tiene que ser, o sea, no es, agarro a cualquiera de estos que andan dando vueltas por ahí por la televisión, y porque dicen 3 cosas juntas, ya es un fenómeno de la economía. Tiene que ser alguien que transmita confianza en su momento, guste o no a los personajes, un Roberto Aleman o un Alzo Garay eran tipos que generan confianza. Charlie, no sé si está de acuerdo conmigo, estoy hablando de la década 60, 70, 80. O sea, estoy pensando en personajes de ese tipo, ¿sí? O personajes que generen ese tipo de confianza y con un plan económico consistente. Con lo cual, acá, digamos, el tema del cepo sí hay que eliminarlo. El problema, lo único que tenemos que saber es hasta dónde llega el tipo de cambio. Si eso produce una corrida financiera y cambiaria o no. Si se hace al estilo, ahí tenemos el ejemplo Duhalde. Duhalde sale de la convertibilidad porque Duhalde es el que devalúa y hace un zafarrancho fenomenal, porque no tenía ni idea, no hizo nada de disciplina monetaria, nada de disciplina fiscal. El tipo dijo, el que puso dólares va a recibir dólares y no tenía ni idea de cómo funcionaba el sistema financiero. O tenía idea si hizo el tonto, no sé. Entonces, si uno piensa en una salida del cepo al estilo Duhalde, y sí, el estallido fenomenal. Ahora, si uno piensa en una salida del cepo con gente seria, disciplina fiscal, disciplina monetaria y un plan económico consistente, eso yo no veo que vaya a haber ningún estallido así espeluznante. Por supuesto que dejan un montón de problemas a arreglar, ¿no? Que no van a ser fáciles de solucionar, como el tema de la distorsión de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios y demás. Eso es lo que hay que trabajar, pero de entrada, con alguien confiable y un plan económico mínimamente consistente, yo creo que la salida es sin estallido. Totalmente de acuerdo. Hola José Venegas, bienvenido a la reunión, un placer tenerlo por estos lados. Ariel, no, los candidatos, dilema en la política es que nadie se anima a hablar claramente porque tienen miedo de perder votos siempre. Y en parte porque a veces no tienen la menor idea de lo que realmente tienen que hacer o cómo hacerlo. Se los ve. Yo a los digamos, tenemos de repente los del PRO que parecen ser los más salvables, son todos más o menos. O sea, uno no tiene que ir necesariamente al paraíso para mejorar esto. Podemos estar un rato en el purgatorio. Entonces, cualquier cosa medianamente sensata alivia. ¿Sí? Entonces, yo veo por lo menos a los del PRO, los veo como ahí, ¿no? Como que son medianamente sensatos. Ahora hay que ver después en la práctica cuán sensatos son con una variable muy complicada desde el punto de vista político, que es el gasto público. O sea, el gasto público hay que bajarlo, y bueno, sí. Ahora, ¿en qué contexto? ¿Cómo? Pues en realidad, si uno genera realmente un paraíso fiscal, que genere una muy fuerte entrada de inversiones privadas, es factible bajar el gasto público con un menor costo de desocupación social o lo que ustedes quieran, porque la entrada de capitales privados va a generar más demanda de trabajo. Entonces es más fácil, inclusive uno puede armar un plan de decir, bueno, a ver, ¿qué reforma voy a hacer en el sector público? ¿Cuántos me sobran? Personas me sobran. Quédense en sus casas, porque al menos ahorramos luz, escritorios, etcétera. Quédense en sus casas, ustedes van a cobrar un sueldo durante 3 años, 2 años, etcétera, mientras el sector privado sigue invirtiendo. No hay por qué decir, usted a partir de mañana está en la calle directamente, desde el punto de vista político y del impacto social. O sea, es factible, pero claro, eso no puedo bajar el gasto público sin enfrentar un costo social que podría ser eliminado
con medidas de inversión creíbles. Calculen que el Producto Bruto de Argentina, ¿en cuánto anda, Roberto? No sé, en 700.000 millones, algo por el estilo, hace rato que no miro, pero más. No, Dios sabe cuál es ese Eh, número. Sí. puede estar fácilmente un 50% No, por arriba, pero fácilmente. O sea, una ventaja que hay cuando la economía está baja es que es más fácil subir. ¿Sí? Que lo que le pasó a Kirchner de entrada. Cualquiera resucitaba eso medianamente por el nivel de... a Dualde le O pasó sea, le también. pasó a varios. A Dualde porque mediados, claro, a mediados del 2002 empieza a subir el precio de la soja. Eh, Calcula, mira, sí, bueno, dale, dale, termina y dale. después sigo yo. No, decía, a De la Rúa le tocó promedio, precio de la soja 150, 160 dólares. Promedio simple tomando todos los meses que estuvo, dividiéndolo por, tipo de cambio, por el precio. Eh, y a estos les tocó, en promedio, cuando tomás todos los meses que estuvieron, ¿sí? El tipo y la cotización, les tocó una soja de 360 dólares o cosas por el estilo. O sea que teniendo el doble de precio, más del doble, ni siquiera pudieron hacer las cosas bien. Tuvieron una fuga de capitales que fue fenomenal, por empezar, ¿no? Y además la recaudación, vos fíjate que en realidad para salir de esto, una forma de generar confianza es empezar a subir los mínimos no imponibles. En realidad, el tema del debate de ganancias es largo, ¿no? Yo creo que es lo que hablamos en una otra reunión, hay que derogar ganancias, etcétera. Pero ni siquiera les estoy pidiendo, o sea, ni siquiera el próximo gobierno le estoy pidiendo que arregle todo, porque en 4 años no vas a poder arreglar todo. ¿Sí? Ni Reagan pudo cambiar cambió mucho, pero no cambió todo el Estado americano. No sé si está de acuerdo conmigo, Charlie. ¿Sí? Empezás a andar un rumbo. Solo con cambiar la dirección, eso te puede ayudar mucho. Sin duda, estoy de acuerdo. Reagan, acordate que tenía el Congreso en contra. Es un buen ejemplo porque él mandó un presupuesto donde el gasto público bajaba, pero iba a bajar mucho todo lo que era gasto en seguridad social y subía lo que era en armamento. El neto daba menor gasto, pero los demócratas no lo aceptaron y dijeron de ninguna manera y se lo cambiaron. Le subieron el gasto social y le bajaban el gasto en armamento. Y entonces él dijo que lo iba a vetar, citando la cifra de Harry, la cita o la frase de Harry el Sucio: "Go ahead, make my day", como diciendo, suban y yo lo veto, ¿no? Pero tenía es interesante porque tenía el Congreso en contra, el gasto público le subió, la gente le echa la culpa a Reagan, pero Reagan, el presidente de Estados Unidos, eso no lo maneja el Congreso. Pero generó tanta confianza que la economía americana terminó subiendo, por más que el gasto subía. A ver, tenemos... Hay algunas preguntas sobre endeudamiento. sí, a eso, exacto. Sí. A ver, yo en realidad usaría la deuda. A ver, porque son dos preguntas. Necesitaría, dice Felipe, ¿no? Espérate, necesitaría el próximo gobierno endeudarse primero para bancar el plan a implementar. Y José Venegas dice, ¿sería válido endeudarse para hacer el cambio hacia el paraíso fiscal lo más rápido posible posponiendo los despidos? Bueno, después vamos a la de Skoll. Contesto las dos. Primero, a ver, yo usaría la deuda más que nada para hacer el rollover de la deuda que me va haciendo, porque estos están dejando ahí un problema serio. Y uno puede sí financiar transitoriamente, porque hay dos cosas que financiar. Está el problema de las tarifas de los servicios públicos, más todo lo que son planes sociales, más empleados públicos. Son los tres grandes rubros ahí y el sistema previsional. Yo, a ver, podés endeudarte para transitoriamente financiar los planes sociales. La idea que tengo en la cabeza es esta. Bueno, primero que a todos los empleados públicos, a lo de la cámpora, lo dejés. Decís, mañana no entrás. Te hago juicio. Bueno, haces juicio del día que vas a cobrar, lo cobrarás, no sé.
Lo rajás directamente, ¿sí? Todos los que metieron de la campo. ¿Qué haces con todos los 18 millones de beneficiarios de planes sociales? Porque es un problema. Entonces, a mí lo que me está circulando por la cabeza es, contestando la pregunta de José, es esto. ¿Viste que a los jubilados les quieren hacer poner el dedo en un escáner para la prueba de supervivencia que tienen que hacer todos los meses para cobrar su sueldo? Entonces, hacer el mismo mecanismo. Decir, bueno, a ver, todos los que tienen planes sociales, vengan y pongan el dedito acá, la huella. ¿Sí? Entonces, cuando aparezcan, bueno, primero te va a aparecer que la mitad son chorros, delincuentes, no sé, te va a aparecer de todo ahí, ¿sí? O sea que más de uno no va a querer poner el dedo porque va a ir en cana, si me descubrieron. Esa es una, ¿sí? Y la otra es que vos al tipo le vas a decir, bueno, ¿cuántos planes sociales tenés? ¿8 planes sociales? No, a vos te corresponden tanto. O la otra es decir, mirá, este plan social, ¿sí? Dura solo hasta el momento en que yo te consigo un trabajo. Como estoy pensando en que vas a necesitar muchas inversiones para recomponer todo el sistema energético, las rutas, etcétera, aparece un puesto de laburo y el tipo dice, mira, en ese campo, en esa fábrica, en ese lugar, hay un laburo. No lo querés, bueno, perdés el plan social, ¿sí? O sea, le das un tiempo de vida y lo vas licuando con el salto inflacionario que obviamente de entrada vas a tener cuando salgas de todo este lío, ¿no? Y podés financiar ese lío con endeudamiento y al mismo tiempo empezar a corregir el sistema tributario, que es una ensalada. No sé si quedó clara más o menos la idea por dónde estoy pensando. Sí, la deuda en estos casos que hace falta una reforma, se las puede asimilar, no me gusta mucho, pero como a una empresa que va a hacer una reingeniería o va a hacer una inversión, necesita financiarse. Acá es como decir, bueno, el Estado va a hacer una reforma que va a provocar un crecimiento económico, el gasto público se va a reasignar eficientemente y a su nivel adecuado, etcétera. Hay muchas cosas que hay que refinanciar, entonces o corto el gasto y entonces tengo un problema social y de reacción, o de repente tomo deuda para financiar el traspaso hasta que el efecto de las inversiones se empiezan a ver, ¿no? Entonces, en ese caso uno puede decir, sí, pero realmente creo que con como decía el Sogaray, un shock de confianza fuerte, no haría falta eso. La entrada de inversiones en Argentina sería muy fuerte y en el corto plazo. Skoll dice, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo en el siglo XIX, es cierto, y principios del XX también diría, y también uno de los más capitalistas, sin duda, pero después vino Perón, obviamente, y arruinó todo. Efectivamente, Argentina no es el único caso, Inglaterra hizo exactamente lo mismo, recuerda que Gran Bretaña era la potencia mundial en el siglo XIX y XX, y terminó siendo uno de los países más socialistas entre las guerras. En el 40 estatizó el Banco de Inglaterra, que era privado, estatizó los ferrocarriles, estatizó absolutamente todo. Lo cual muestra que aún los países que les fue muy bien con el liberalismo, como Gran Bretaña, Argentina, fíjense Chile ahora y Bachelet, Estados Unidos, etcétera, de repente la presión de la democracia por planes sociales, gasto público, privilegios, empieza a tomar mucha fuerza. Skoll está diciendo que se termina el estilo de vida parasitario, que todos van a tener que buscar trabajo en la industria privada. Bueno, eso sería, creo, lo que está diciendo Roberto. Obviamente, si el próximo gobierno Sí. Es lo suficientemente sabio como para generar clima de inversión privada importante y sana, ¿sí? Que es lo que no hizo Menem en gran parte. Roberto, para ir terminando, acotó el tiempo. Sí, no. ¿Cómo? Que es, Me haces olvidar de lo que iba a decir. ¿Eh? Iba a decir algo, estaba pensando en lo que iba a decir y me distrajiste. Que tenía que ver con el tema de si la gente va a cambiar o no esto del estilo de vida. Sí,
A ver, lo que yo creo es que me parece, para ir terminando, que no vamos a escuchar en esta campaña política ninguna propuesta muy audaz, porque la gente en realidad quiere gasto público, pero no quiere poner la plata del gasto público. Quiere que otro ponga la plata, ¿sí? Entonces todos dicen, no, tiene que estar la asignación universal por hijo, fantástica. Bueno, vos ponés la guita, no, que la ponga otro que tiene más. Siempre te dicen la misma pavada, ¿sí? Entonces, nadie va a decir eso porque tenés tantos empleados públicos, tantos planes sociales, etcétera, dando vuelta, que yo creo, mi impresión es, ¿no? Que ninguno va a decir, va a mostrar las cartas antes de jugar. Van a hacer lo mismo que hizo Fujimori, lo mismo que hizo Menem. ¿Viste? Cuando llegue el momento, la realidad va a imponer las medidas. Vos fíjate que ninguno se anima a decir, hay que privatizar, qué sé yo, no sé, aerolíneas o lo que sea. Nadie sale a decir nada de eso. Son frases, está todo concentrado en imágenes y ese tipo de cosas. Creo que no vamos a ver ningún debate importante de acá en todo el periodo de las elecciones. Vamos a ver frases de marketing, nada más. Y entiendo que tal vez las reglas de juego sean esas hoy, o sea, que la política hoy no sea educar, sino que sea simplemente conseguir votos. Y bueno, si para conseguir votos tengo que saltar con los globos, salto con los globos, y nada más. Pero después, cuando llegue la hora de la verdad, vamos a tener que hacer las cosas en serio. Creo que tenemos algunas preguntas más. Uy, Yuya Biglione. ¿Se acuerdan de nuestro querido amigo Abel? Hermana de... Hola, Yuya. Me retiro de esta charla que ha sido muy interesante. Agrego, la mayor dificultad es reencontrar la confianza en la gente del nuevo gobierno y las instituciones. Saludos a los dos. ¿Se acuerdan de Abel, no? Gran amigo, Abel Biglione. Bueno, señores, muchas gracias por venir. Nos vemos en 15 días, repetimos, de aquí a 2. Recuerden que va a ser los primeros y terceros lunes de cada mes. Siéntanse libres de invitar amigos, lo que quieran, para que entren a estos diálogos, ¿sí? Gracias a todos, gracias Roberto, gracias Tessy, y entonces nos vemos en 15 días. Cerramos el aula.